Qué gusto saludarte. Hoy es nuestra sesión número 89. 89 veces nos hemos reunido. Si no te has enterado, bueno, dale seguirnos aquí en suscripción, prende la campanita, entérate de lo que está pasando en el mundo del coaching. Bueno, si estás aquí, si estás viendo esta transmisión es porque es un tema que te interesa, así como a nosotros. La intención es que, dada la falta de espacios para compartir, dialogar, debatir y convivir, de parte de un servidor, Jaime Molins, y del Non-Directive Institute, que es justamente el instituto que dirijo y presido, pues ponemos a disposición estas interacciones. Hacemos importante, como lo pueden constatar muchos de los que están aquí presentes, que es una necesidad imperiosa poner sobre la mesa las ideas que están dirigiendo nuestra ejecución como coaches profesionales. Si bien ayer la ICF presentó nuevamente otras competencias con sus subcompetencias, me encantaría, y te lo digo a ti que me estás viendo, que invites a alguien para que nos las explique con todo el rigor metodológico, porque de repente es importante abrir espacios para clarificar con objetividad, con estructura y con una intención clara qué es lo que el coaching aporta y que lo diferencia de otros estilos de ayuda. Lo que hoy vamos a hacer es recibir con mucho entusiasmo a otro valiente. ¿Por qué digo valiente? Porque son pocos los que levantan la mano y dicen, yo tengo algo que decir, yo tengo algo que proponer, yo tengo algo que puede ayudar a las personas a clarificar cuál es la razón de existir del coaching y cómo se puede mejorar. Yo quiero agradecerle públicamente a Pedro porque hay muchas cosas que se rumorean allá afuera, hay muchas cosas que se rumorean a favor, otras en contra de nuestras personas, de nuestros institutos, de nuestras asociaciones, de nuestras formas de ejecutar nuestra bella profesión y venimos aquí justamente a conversar, venimos a ver cuáles son las ideas con las que nos tenemos que quedar, cuáles son las ideas caducas que requerimos desechar. Y aquí no va a haber ganadores ni vencidos, aquí no va a haber que alguien de alguna manera imponga sus ideas encima de otras. Venimos a compartir con el ánimo de que ustedes sientan que este es un espacio para ser escuchados y que hace mucha falta en el mundo del coaching. ¿Cuál es nuestra postura? Jaime Molins, quien doy la cara por el EO Ipsos Center y el Non-Directive Institute, nuestra postura está basada en la teoría general del coaching, el único libro que le da referencias científicas coherentes con la propuesta no directiva. De hecho, ahí lo tiene Pedro. Pedro es uno de los pocos coaches que tienen la teoría general impresa y firmada por Leonardo Ravier directamente. Entonces, puede ser hoy, ahí está la firma, lo pueden ver ustedes. Puede ser una de esas oportunidades en donde nos adentremos mucho más profundo de lo que nos hemos adentrado antes con otro invitado y ver de aquí qué surge. A manera de propuesta desde un servidor y nuestro instituto, si quieres saber más, tenemos en nuestra academia un pequeño curso denominado Coaching, 8 letras, 8 pasos, para que si tienes interés e inquietud en conocer de manera muy sintetizada la forma como proponemos a partir de la teoría general del coaching, cómo hacer sesiones mucho más eficientes, mucho más estructuradas y con alto nivel de respeto y dignidad hacia las personas, te ruego que te eches un clavado. Vamos a dejar aquí abajo en los comentarios el enlace para que puedas acceder a esa plataforma. Sin más por el momento y robándole unos minutos de su tiempo a Pedro, voy a hacer pues los honores, voy a presentarle, voy a leer un poco de su extensa currícula.
Me vas a disculpar, Pedro, pero me mandaste un pergamino de 700 páginas. Bueno, no, no son 700, estoy exagerando, pero sí, su recorrido es muy amplio. Si tú necesitas explicar algo de lo que yo no dije, por favor, este es tu espacio. Miren, Si quieres eh, ni lo hagas, no hace falta. O si sea, quieres ni podemos lo empezar. hagas. Bueno, voy a presentar quién está con nosotros. Eh, Él es CEO y fundador de Happiness Play, es conferenciante internacional y es profesor asociado de la Pan American Business School. Bueno, ha sido nominado en Premios Mundiales de la Felicidad que organiza la ONU, es ingeniero informático y Executive MBA por la ESADE. Es considerado en España y Latinoamérica como un pionero en comunicación y crecimiento personal y profesional. Y bueno, ha estado colaborando en TV, radio, prensa, desarrolló la primera tecnología del mundo, Happiness Play, basada en la metodología auto-coaching, y es aquí lo que nos interesa, que te permite gestionar la felicidad. Es autor de los libros Auto-Coaching, cómo conseguir lo mejor de uno mismo, Auto-Coaching para despertar y Cero Stress. 20 días en la vida de un experto en felicidad. Es bloguero, es muy seguido, es un representante importante a nivel internacional y ha hecho llegar su propuesta a muchos sitios a nivel mundial. Y bueno, se define como polímata, experto en felicidad y especialista en autoridad Google, marketing digital, Lion con 26K, que eso nos lo puede explicar Pedro. Pedro, nosotros queremos escucharte antes de hacerte las preguntas que nos van a dar pie y paso a la conversación. Cuéntame, ¿por qué decidiste aceptar la invitación y cómo estás? Bienvenido. Ah, ¿me escuchan bien? Sí. ¿Me escuchan bien? Con gusto, a mí siempre me gusta participar en cualquier debate en el que, bueno, me comentaste si todavía trabajaba como coach, y hablo de coaching. A ver, a mí el coaching me fascina, creo que es obvio, pero yo no quiero hablar ni de la asociación tal, ni de la asociación tal, ni de qué hay que hacer para ser tal. A mí me gustaría hablar, si os parece bien, yo preparo unas pequeñas slides rápidamente, después, por supuesto, si queréis hacemos debate, hablar desde mi experiencia, en el que no voy ni a decir ni qué es bueno ni qué es malo, sino un poco desde el sentido común, intentar compartir, si te parece bien, mi Ujú. experiencia para así después sacar un marco de entrada. ¿Os parece bien que os comparta unas ideas previas? Sí, 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 por supuesto, claro. Déjame entonces hacerte Aquí mismo, si queréis, en co- la misma pantalla se puede ver también, si queréis aquí. Si veis mis coanfitrión. slides correctamente, Aquí aquí me vais está, a mira. ver. Ahí está siendo ya coanfitrión. Ya tenemos aquí a Roberto, David. ¿Quién más no había llegado? Daniel, Isaías. Bienvenidos, bienvenidos. Pásenle. Listo, ya puedes compartir si gustas. Ahí estamos ya con la pantalla, ¿no? Vamos a ver. Sí. Perfecto. Bueno, me interesa hoy hablar algunas cositas, si os parece bien, de bienestar y coaching. Después, si queréis más un poco que el coaching, como lo veo yo, podemos hablar de, como ha dicho el libro de Leonardo, que es un crack, que aquí está que os digo firmado, siempre es un placer tenerlo. Pero me apetece enseñaros, daros algunas referencias. Bueno, yo soy ingeniero de sistemas, ingeniero informático, ¿de acuerdo? A mí siempre mi sueño fue que la tecnología nos ayudara a ser felices. Ujú. Hablo de hace 20 años. Tuve un accidente muy grave. Yo entré en el coaching por accidente, porque tuve un accidente muy grave. Me atropelló una motocicleta, me mató. Y de alguna forma yo era un crack, 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 hablo en pasado, era un ingeniero con mucha experiencia, formación, y me encontré de repente muerto. Muerto tras un grave accidente, e intenté recomponer mi vida. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, pues aquello de empecé a estudiar coaching, PNL, liderazgo, insisto, no como idea de hacer coaching a los demás, sino como idea de ayudarme a mí mismo. O sea, parto del hecho de que yo no entré en el coaching ni porque fuera a ganar dinero, lana, plata, lo que fuera, no porque fuera, no, simplemente entré como una necesidad de ayudarme a mí mismo. ¿De acuerdo? Con lo cual, mi intención era, como ingeniero,
oye, pues a ver si podía poner un poquito de orden en mi propia vida y ayudar a los demás y poner tecnología. ¿De Ujú, acuerdo? Ese es un poco el paso inicial. Tuve un accidente muy grave, estuve en coma, medio muerto y bueno, fatal. Ahora mismo me veis bien. No, no, estuve muy mal, muy mal. O sea, tengo una minusvalía, pero no es el caso ahora. El caso es que yo me intenté organizar mi vida. Y ahí empecé en el mundo del coaching, pues hace ya 20 años. ujú, ¿Vale? Con lo cual podéis calcular mi edad fácilmente. Tengo 25 años, soy muy joven, pero vamos, esto es las cosas que tiene pues ser realmente joven, ¿no? Bueno, entonces mi sueño era cómo aplico la tecnología, ¿vale? La tecnología, yo soy un amante de la tecnología para poder ayudarme a la tarea del bienestar, coaching, felicidad. Pongamos la palabra que más os guste, ¿de acuerdo? Sin entrar, porque a veces creo ya, según la palabra, te pegan por aquí, te pegan por allá y hay problemas, ¿vale? ujú. Bueno, lo primero que quiero empezar a hacer con vosotros es empezar a ver un termómetro digital y no nos podemos abrazar, ver, sentir. Al menos me gustaría poder preguntaros a la pantalla, ya que estáis casi todos conectados, y podemos poner la mano, arriba del todo es bien, muy bien 10, y abajo es mal un cero. Me gustaría preguntaros cómo os sentís de felices, satisfechos en este momento. Arriba es muy bien, ¿de acuerdo? Podéis poner la mano en la pantalla arriba y abajo es mal. A ver que os vea con la mano. Con la mano arriba es muy bien. Aquí Si alguien no en la tiene mano, cámara. Ok, puede levantar el pie. ok, Abajo es ok. no me siento feliz y arriba hoy me siento muy feliz o animado. Perfecto. Ahí está. Fijaros que esta es una forma digital de poder interactuar todos y vernos. ¿Vale? Sí. Sí, Carlos, pregunta. Carlos levantó la mano, yo creo que está al máximo, dice Carlos, ¿no? Ah, vale. Bueno, y una vez que hemos empezado, quería hablaros de cuatro problemas, de cuatro ideas, ¿vale? Me veis bien la pantalla, ¿verdad? Está bien compartida, ¿verdad? Sí, Porque hoy no tengo yo, me veis, sí está bien compartida, ¿verdad? sí, sí, Quería sí. hablaros de cuatro ideas rápidas y luego después estoy abierto a vuestras preguntas, ¿vale? Sí. La primera idea yo me la encontré ya hace muchos años. Yo encontré que el problema, que estamos en un mundo infeliz. Esta slide la presentaba yo en Dubái en el año 2015, creo que era, ¿vale? Y encontraba que estábamos evaluando pues un problema que era real, que digamos que la gente no era feliz y la gente se suicidaba. Sí. Y yo me preguntaba, tenemos más tecnología, tenemos mejores herramientas de salud, viajamos más, tenemos más televisión, tenemos más Netflix, tenemos más de todo. ¿Por qué la gente no es feliz? ¿Por qué Ujú, la gente cada vez se suicida más? ¿Vale? Y yo me preguntaba esto, intentábamos aportar desde el coaching, desde el bienestar, etcétera, podíamos aportar a la gente la reflexión de cómo podemos arreglar con esto. ¿De acuerdo? Yo pensaba, pues además que es un mundo con un problema serio, o sea, estos datos del 2020 en España, los suicidios, ¿de acuerdo? No han parado de crecer. ujú, Creo que nos puede dar una alerta, ¿no? O sea, el consumo de pastillas antidepresivas no ha parado de subir, los suicidios no han parado de subir, y esto creo que como coaches, o como los que somos personas que trabajamos con personas, nos debería preocupar, ocupar, porque digamos que esto es una cuestión, pues mucha gente dirá, bueno, aquí tengo un posible potencial, bueno, yo creo que es un problema a tratar, ¿no? ¿Qué estamos ujú. haciendo? Si no nos valen los datos del 2020, pues aquí tenemos, acabo de encontrar en internet, de Montserrat Mora, evolución de tasas de suicidio en México, según el sexo, como vemos, está creciendo. O sea, creo que indicar, si bien es una cosa muy, muy amplia, ¿no? No es nuestro tema, pero creo que tenemos un problema en la sociedad. Algo, creo que estaremos de acuerdo todos, que algo no acaba de cuadrar. En la MLS, una de las Hola, hola. importante nuestra Ah, ayuda, porque en el fondo estamos creando sociedades que están yendo con problemas. ¿Vale? ujú. ¿Me seguís bien? De ¿Sí? repente ¿Vamos bien? se fue la señal un poco. No sé si fui yo o todos, pero te dejé de escuchar 10 segundos. Bueno, esto es siempre para esos momentos de tensión, para saber qué habrá dicho en esos 10 segundos. Seguro que ha dicho el mensaje crítico, ¿vale? Bueno, dicho este problema, yo quería contaros, lo vamos a llevar también al coaching, pero quería contaros cuatro mitos de la felicidad que me he encontrado Ujú, que nos van a ayudar a pensar.
¿vale? No llegar a pensar, cuando llegamos también al coaching, insisto, cuando hablo de felicidad, bienestar, coaching, que aparte estoy haciendo un poco una charla un poco más amplia, pero quiero marcaros un punto de referencia que os puede ayudar, creo. El primer punto, y antes de empezar con esto, quiero daros un concepto que siempre doy a mis alumnos, y es muy importante que aprendamos a diferenciar entre el pensamiento crítico y el pensamiento reductivo. Ujú, Pensamiento reductivo, me leo 4 libros y ya me creo el gurú del coaching, de la felicidad, de la salud, de lo que sea, del marketing digital, de lo que sea, de la inteligencia artificial. Pensamiento crítico es una persona que acepta que no sabe todo, que acepta que le queda por aprender, que acepta que, en fin, que hay mucho por trabajar y que a veces pues no es todo tan sencillo, ¿vale? ujú, Esto es un momento importante porque con Internet, con Internet, nos hemos de repente llenado de una forma espectacular de una gente, un conjunto de influencers, que tienen un pensamiento reductivo abismal y como tienen muchos seguidores, porque tuvieron muchos seguidores, lo hace muy bien, pues parece que dan cátedra en cada comentario. sí. Cuidado con eso. Vamos a ver algunos ejemplos para que entendamos, y en el coaching pasa igual. Y perdóname porque veo algunas personas, ¡guau! Es que tiene 1 millón de seguidores y es una celebridad. No, perdona. Que tengas 1 millón de seguidores no te permite hablar de coaching, por a lo mejor como habla Leonardo Ravier, con una precisión y una coherencia clara y en base a la ciencia, ¿vale? ¿Por qué Ujú, os digo esto? Porque yo, por ejemplo, me encuentro aquí que me encuentro pues que hablan de la ciencia, eso es mi mito que encuentro. Para el coaching vamos a hacer también lo mismo, vamos a comentar sobre el coaching. Ciencia de la felicidad. ujú. ¿Cuántos de vosotros, de los que estáis aquí presentes, cuántos de ustedes piensan que existe la ciencia de la felicidad? Os doy en el chat. Ponerme, le escribo desde México, desde donde sea, y creo que la ciencia de la felicidad existe. ¿Cuántos de vosotros, ahora tenéis un momento para tirar en el chat, ahora antes habéis levantado la mano, ahora Ujú. quiero en el chat que me pongáis, sí, la ciencia de la felicidad existe, está probadísima y es fantástica. ¿Cuántos de vosotros y de vosotras pensáis que existe la ciencia de la felicidad? Os leo en el chat, a ver, un Ah, vamos momentito. a ponerle aquí en el chat. Ok, déjame Digo, ver. sí, que existe la ciencia de la felicidad. Sin duda puede hacerse, Sin duda sí, puede insisto. hacerse, La sí. pregunta es, ¿cuántos de vosotros ustedes piensan que la ciencia de la felicidad existe? Jaime dice, no lo sé. Gracias, Jaime. Roberto, que se dice que sí. ¿Qué más? Sí. A ver, sí, no creo que exista. Alexandre, No, claro. sí creo, pero no sé. Daniel, gracias. Mira, no sé, muy bien, pero no sé. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver, no somos muchos, somos 200, pero no creo que sea una ciencia. David, qué interesante, qué interesante, qué interesante. Son opuestos. Qué interesante. A ver, como ciencia, y cuidado que ahora vamos a ver también el problema del coaching, ¿vale? Como ciencia, epistológicamente hablando, no es una ciencia. No tiene fundamento científico de haber tenido años de historia, fundamento científico como detrás. No tiene, o sea, no es una ciencia, es un libro de una mujer, está muy bien, y no es una ciencia como tal, como puede ser la economía, la psicología, la historia, el derecho, las matemáticas. Insisto. No es que en un futuro no pueda serlo, puede ser, pero epistemológicamente hablando, no lo es, porque si no llamaremos ciencia, pues diríamos la ciencia del celular, la ciencia del control remoto, la ciencia del bolígrafo, la lapicera y la ciencia del libro. A todo le pondríamos la palabra ciencia y aquí a vender. Mi curso está basado en la ciencia de la felicidad, Ujú, ¿vale? Cuidado con esto, ¿vale? Porque quien tiene un poco de pensamiento crítico entiende que la felicidad no es una ciencia. ¿Es el coaching una ciencia? Tampoco, tampoco, lo siento mucho, pero no tiene epistemológicamente carácter de ciencia. Eso es más, ¿es el coaching ya llega a ser una carrera universitaria? Cuidado, porque aquí podemos ir al chat GPT y podemos comprobar que como carrera universitaria, a día de hoy, si mal no me equivoco, es una carrera universitaria en países como Inglaterra, en países como Australia, o hay uno, Canadá, creo que es, no me acuerdo más, ¿vale?
Pero los demás, hay algunos países que tienen una regulación, como puede ser Argentina, o puede ser Chile, o puede ser, creo que México también, ¿vale? Como formación profesional, ¿vale? O sea, está al nivel de oficio, ¿vale? Y esto es un tema regulatorio, ¿vale? No intento ni molestar a nadie ni indicar a nadie, o sea, simplemente digo en cuanto al marco regulatorio. Cuando uno va a un hospital, te opera un médico que tiene que tener un certificado, o sea, un título médico, una carrera universitaria. ¿Por qué? Porque si te opera alguien que no es médico, la responsabilidad es muy grande. O sea, puede jugar con tu vida, no puede jugar con tu vida cualquiera. Yo personalmente he luchado mucho para que el coaching tuviera una mayor acreditación. El libro, sin duda, de Leonardo Ravier lo explica muy bien y abre muy buena puerta a que ojalá el coaching tuviera una regulación mejor. Porque a día de hoy te encuentras que hay coaching para muchas cosas y no tiene sentido. Coaching para aprender Java. A ver, es que no puedes hacer coaching para aprender Java porque tienes, pues eso se llama clases de Java, formación en Java. Coaching para aprender a hablar en público. Si lo primero que tienes que hacer es formación para hablar en público. Entonces, cuidado con esto y creo que es una desgracia, voy a decirlo desde mi punto de vista, que hemos tenido los coaches que al no haber estado al no existir una regulación oficial como tal, que diga esto es coaching, esto no es coaching, porque desgraciadamente en muchos países pasa esto, pues ha ocurrido, insisto, que cada uno puede pensar como quiera, en cada país hay un poco una cosa distinta. No pretendo entrar a generar debates, sino tema de decir, o sea, la medicina está regulada como medicina y el coaching en muchos países no está regulado y eso tiene un problema. ¿De acuerdo? Entonces, con la ciencia de la felicidad pasa igual. Todo el mundo habla de ciencia de la felicidad como si fuera una ciencia exacta y luego veremos que no lo es. Ya no, ni me te cuento, porque ya nos vamos al World Happiness Report, que seguramente lo habéis visto alguna vez, que te pone, no, los países más felices del mundo, ¿vale? Con el coaching de no, los coaches, los mejores coaches, el mejor tal, el mejor tal. A ver, aquí es cuando entramos al marketing. Marketing barato, ¿de acuerdo? Marketing barato. ¿Y por qué decimos esto yo como experto en felicidad? Y lo digo, a ver, yo he vivido en 5 países, 4 continentes, conozco unos 40 y pico países, 45 creo que son, 46, 47 creo que son. Creo que sé un poquito del mundo. O sea, no es que sepa mucho, pero algo de cultura tengo, ¿no? Y a mí que me digan durante 10 años que Finlandia es el país más feliz del mundo, ¿vale? Que seguro que lo habéis escuchado, ¿no? ¿Lo habéis escuchado o no? Que Finlandia es el país más feliz del mundo, es de un pensamiento reductivo infinito. Si tenéis la oportunidad de ir a Finlandia, veréis que hace un frío de muerte. O sea, Finlandia, si a ti no te gusta el frío, es un crimen, ¿vale? Es más, yo voy a ser estricto para que entendamos la problemática que tenemos en el mercado, de la forma que tenemos de hablar mucha gente, no, es que el coaching, no, es que la felicidad, tal, ¿no? Mira, seamos estrictos. Si vuestros países, ahí vemos a Ucrania, 123, cómo ha evolucionado 110, todavía estando en guerra, Ucrania estaba en el país 98. No puede ser que un país que esté en guerra esté en el país 98. No puede ser, por definición, creo que no tiene sentido. Es más, por poner un ejemplo claro, eh, si uno es homosexual, yo no entro en el tema, pero si uno es homosexual, no te pueden decir que vas a ser más feliz en Arabia Saudita, en Arabia Saudí, Saudi Arabia, que en España o en Uruguay. Con esto lo que quiero decir, y siendo claro, ¿vale? Que no existen los países más felices del mundo. Existen personas en el sitio inadecuado. Existen países que aplican las políticas de bienestar. No existe tampoco la empresa con empleados más felices, ¿vale? Insisto, esto, o sea, como marketing vale muy bien, ¿vale? Es fantástico. Pero si yo digo que Arabia Saudí es más feliz que España, y bien, he estado en el Oriente Medio, en Dubái, vivo en Dubái, y puedo hablar de lo que es Oriente Medio, me parece un país fantástico, pero decir eso a una persona que sea homosexual es faltar el respeto, ¿vale? Así que cuando quiero hacer estas reflexiones, y por eso creo que el coaching es muy importante, y luego vamos a ver la importancia de llevarnos a la persona, ¿vale? Que no es que exista una fábrica, perdón, una empresa más feliz
o un país más feliz, o un sitio donde cuando haces coaching es más feliz. No, no. Existen personas que las vamos a trabajar. Finlandia tiene las políticas de gestión de ciudadano mejor que España. Bien, pero no es más feliz que España. ¿Me entendéis el concepto? Segundo concepto que os voy a dejar para llevarlo al coaching, ¿vale? Cuando me dicen la felicidad se mide, ¿vale? Hay mucha gente que sigue midiendo la felicidad, ¿vale? En temas de coaching pasan cosas parecidas, ¿vale? Y yo lo entiendo que quien sea un psicólogo laboral y no se sientan ofendidos, porque al final hay que llevarse los datos, ¿vale? La felicidad yo creo que no se puede medir. Es algo sumamente personal y está en la propia palabra, es subjetiva. Si medimos la felicidad y de repente yo digo que Mafalda es feliz un 6,5, que Alexandre es feliz 6,4, que Patricia es un 8,2, pues ahí me va a decir, oye, ¿con qué criterio has hecho esta medición? ¿Vale? Y yo en esto, yo soy muy estrictamente, muy claro. La felicidad es una variable subjetiva y no podemos medirla como tal. Podemos medirla personalmente, ¿vale? Y gestionarla nosotros personalmente y saber si hoy estoy más feliz que ayer. Pero globalmente se llama felicidad laboral. Y con el coaching va a pasar igual. El impacto que tenga el coaching en la empresa, yo sé que hay mucha gente que le encanta a nivel de marketing, pero el impacto que tenga el coaching laboral en una empresa depende de muchos factores. De ahí que lo más importante es que el directivo, o el CEO, o el country, el manager principal, sea el que entienda el valor de ayudar a las personas. No tanto porque es que haya un indicador KPI que funciona en Finlandia, que a lo mejor no vale para nada, porque muchos de los estudios que están hechos son prepandemia y están hechos en Inglaterra. Y creedme que no valen para nada, porque las culturas que hay en Europa, ya no solo en Inglaterra, no tienen nada que ver con las que hay en México, en Uruguay, en Argentina o en China. ¿De acuerdo? No tienen nada que ver, con lo cual las problemáticas son distintas. Con lo cual, cuidado con traerse información de este estilo. Este es Perfecto. uno de los libros más divertidos que me gusta a mí, porque no sé, hay mucha gente por ahí diciendo, no, es que los empleados felices son más productivos. Y no, y hay que generar empleados felices, porque generas empleados felices y la empresa va a ser más productiva. ¿Vale? ¿Quién no ha escuchado esto alguna vez? Te estoy contando algunos mitos de ejemplos para contar un poco mi experiencia. Y esto al comienzo yo me lo consumía y me lo comía. Ahora con pensamiento crítico digo, esto es una basura, bazofia, vulgaridad. Tú puedes tener un equipo de 20 personas, ¿vale? Le haces coaching, le haces mentoring, le haces formación, le haces gestión de bienestar, lo que quieras a esos 20 y a lo mejor no es que los empleados felices son más productivos, no, es el grupo ha de tener mayor rendimiento. Tú no debes trabajar al empleado, sino al bienestar del grupo. A poco que sepas un poquito de coaching grupal, de coaching de equipos, a veces lo que ocurre es que un empleado puede realmente estar tóxico con los demás y lo que hacer es que echarle, no hacerle feliz, ni hacer el coaching, hay que echarle, poner otro departamento o directamente quitarlo del grupo. O sea, este libro es una falacia. No es trabajar al empleado, es trabajar al equipo. Y cuando trabajas el equipo es cuando detectas cómo generar el bienestar de la gente. Imagino, Pedro, que con todo lo que no has mostrado, con lo que nos has mostrado que no está bien hecho, ahora vas a pasar a la propuesta. O sea, que sí se hace bien, me imagino, ¿no? Eh, bueno, sí, voy a ir, déjame 5 10 minutos más, déjame que te voy a contar un poco la argumentación final, ¿vale? O También te sea, puedo hablar del tema de la neurociencia. me está Eh, me está quedando claro que lo que nos estás mostrando es en lo que tú no estás de acuerdo y tienes otros 10 minutos más de hablar de lo que a ti no te parece que es correcto. ¿Vamos bien? Bien, sí, pero quiero explicaros esto porque no os va a dar contexto para poder entender bien lo que quiero desarrollar, ¿vale? Ah, bien, bien. Adelante, adelante. Eh, no, no, al contrario, creo que estamos muy conectados con el tema porque, como bien lo dices, los influencers ya no nos dejaron ver. A mí sí me encantaría pasar a la propuesta. Una disculpa por mi franqueza. No, 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 sí, la propuesta estamos en de... eso. Y lo que dice, lo que yo entiendo de Pedro es que necesita
10 minutos más para explicarnos un poco más a detalle lo que no ha funcionado para entrar en la propuesta, ¿correcto? Vale, sí. Yo me he traído unas slides, a lo mejor, no sé, me he atrevido un poquito a daros unas ideas. Sí, Quería contar de alguna forma, es que hay mucho mito por ahí suelto, o mucha historia por ahí suelta, sí, que creo que hay que afinarlas, ¿vale? Y voy a dar los 2 puntos más para entender a lo que estamos sometidos en el día a día y que es un problema, ¿vale? sí, Si acordáis del Open de Australia 2022, tengo otro ejemplo más reciente, pero este me gusta bastante. Djokovic, ¿os acordáis de Djokovic del Open de Australia? Estábamos en pandemia, ¿os acordáis? Hace muy poco de la pandemia, ya se nos ha olvidado a muchos. Estamos en pandemia y no os acordáis que Djokovic que fue a Australia, pero no tenía la vacuna, no lo dejaban entrar. ¿Os acordáis un poquito de eso del tenis? sí, claro, claro, claro. Todos seguíamos esto y que si entra, no, bueno, no quiero entrar en esto, yo quiero entrar en este ejemplo, ¿vale? Esto es parte de la final, el tenis se juega a 5 sets y estaban jugando la final Rafael Nadal, español, como no, y Daniel Medvedev, estaban jugando, eran 5 sets y el tercer set iba ganando Medvedev contra Nadal, iba destrozándole, machacándole, ¿vale? Y me gusta mucho este ejemplo porque en ese momento apareció en la pantalla esta gráfica que decía cuál era la probabilidad de que Nadal ganara, un 4%. ¿Y cuál era la probabilidad de que Nadal perdiera? 96%. Y entonces, si siguiéramos este dato, ¿vale? Tenemos que tener cuidado, ¿vale? Porque podríamos decir que la ciencia ha demostrado que Rafa Nadal va a perder, porque realmente los datos así lo mostraban, ¿vale? Y os hago una pregunta. Imaginaros que vais a trabajar y os dicen que hoy, pese a haber tenido 10 sesiones de coaching o de lo que sea, tenéis un 4% de probabilidad de ganar, de vender, de triunfar, de hacer vuestra tarea hoy. Y os dicen que tenéis solo un 4%. ¿Cómo os sentiríais? Con ciertos datos que me pueden ayudar, ese es mi punto de vista. Me sentiría preocupado. Rafa Nadal al final ganó. Con esto quiero explicaros que hay que tener mucho cuidado porque a veces las ciencias sociales se equivocan, ¿vale? Esto es una estadística. Y al final creo que hay que anteponer a la persona sobre la estadística, porque en el momento que no lo hagamos, ChatGPT nos comerá. Entonces, a mí me parece importante cuando hablamos de ciencia, 2 detalles más y ya os dejo tranquilos, explicar que hay ciencias formales, como las matemáticas, la gramática, la lógica, que son exactas. 2 más 2 es 4. Y creo que como coaches no podemos decir, ay, ¿cómo te sientes si fuera 5? Creo que hay que aceptar ciertas cosas como hechos de aceptables, las ciencias naturales y las ciencias sociales. Las ciencias sociales están basadas en la estadística, tenemos la administración, la medicina, el derecho, la historia, y ahí es donde entraría un poco el coaching. Por eso digo, primera cosa que quiero compartiros, cuando empecemos con el coaching, trabajemos con el coaching, no os van a dar nunca herramientas que funcionen al 100%, ¿vale? Porque no es una ciencia exacta, ni se asemeja a una disciplina exacta. Es una ciencia social. Y es como la vacuna. Si os acordáis de la vacuna le dijeron, oye, ¿te cura o no te cura? O sea, no, la de Pfizer tenía un 98%, tiene un 96%, la de AstraZeneca, ¿de acuerdo? O sea, no era una ciencia exacta. Y es un tema que a mí me llevó mucho tiempo entenderlo, porque yo como coach, yo buscaba la herramienta perfecta. La herramienta de, ay, esta herramienta va a funcionar con todos. Este diálogo va a funcionar con todos. Y entonces con esto quiero explicaros que cuidado, porque a lo mejor tenéis ese 96 y ese 4, y vuestra herramienta, vuestro método, vuestra práctica más especial, a lo mejor no funciona con alguna persona. ¿Por qué? Esto es complicado de explicar ahora, pero es un tema que hay que aceptar. Desde el acepto que no estoy en una ciencia exacta, que estoy delante de una persona y que mis métodos pueden ser no los correctos, porque a lo mejor esa Pedro, persona no me convence.
Pedro, ¿me escuchas? Sí. Dices que hablar de este tema ahora puede ser complicado, pero nosotros a eso venimos justamente, a hablar de ciencia y sobre todo ciencia que respalda el coaching. Si quieres proponer ese tema, encantados, ¿eh? Eh, repito, coaching, y esto, a ver, creo que no es una ciencia exacta, ¿vale? Y esto lo tenemos que entender. Por eso, y es un tema que no es que esté respaldado o no respaldado, ¿vale? La medicina es una ciencia social. La medicina, sabemos todos que consumimos fármacos, la medicina puede tener efectos secundarios, Sí, 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 ¿vale? pero me Y por refiero eso, a que cuando tú dices que el coaching no se basa en una ciencia exacta, nosotros, si nos permites, ahí podemos empezar a compartir contigo nuestras ideas, pero no sé cuánto te falte para llegar ahí, ¿eh? Adelante. eh, sí, podemos comenzar, pero voy a repetir. Coaching, sociología, psicología, tal, no son ciencias exactas, ¿vale? O sea, difundamos, o sea, son ciencias, sí, pero esta división de ciencias naturales y ciencias formales, ¿vale? Ujú, Exactas formales, es porque 2 más 2 son 4 en China, en Marte y en México. ¿Me explico? Pues es una ciencia exacta. Ahora bien, ujú. que un medicamento te va a sentar bien al 100%, nunca lo puedes decir al 100%. ¿Por qué? Puede que tú como persona tengas efectos secundarios. ¿Entendemos? Hay un gráfico que me gustaría enseñaros. Vamos a traer un poquito de esto. Yo lo que llamo bienestar en el siglo XXI, ¿vale? Y que aquí hay que salir un poquito de la lectura. Por eso volvemos un momento a la reflexión de antes. La lectura de este libro, esta foto me gustó mucho, que la encontré en Twitter. Como que te has leído un libro y ya te has leído todos, porque todos hablan de lo mismo. Y a mí el tema me parece importante, que este tenía la discusión con Manuel Seijóo, que es el fundador de la Asociación de Coaching AECOP en España, que cuando hablemos de gestión de personas, y aquí podemos poner el bienestar, coaching, lo que queráis, ¿vale? Para mí, y esta es una reflexión personal que os quería compartir, para mí, y esto ya con esto cierro, si os parece, para mí hay que entender dos ideas, ¿vale? Perdón, dos dimensiones, perdón, dos dimensiones. Por un lado está la del pensamiento reductivo, que os he dicho antes, que me leo 4 libros y ya soy el experto. Por otro lado está el pensamiento crítico. Y por otro lado, creo que tenemos dos vertientes. Los que tenemos una edad hemos vivido en el siglo XX, ¿vale? Y ahí la tecnología era más limitada. Hoy en día, en el siglo XXI, hay una tecnología abismal, ¿vale? Y hay datos a morir. Entonces, ¿qué ocurría en el siglo XX? Que tenemos lo que yo denomino los happy flower, ¿vale? No sé si habéis visto alguno de estos. No siempre se puede ser feliz, nunca hay error, nada es malo. Bueno, claro, esto está muy bien, pero esto no es cierto. O sea, siempre se puede ser feliz. Si a uno se le muere un familiar y es feliz, esto está mal. Lo de nunca hay error, cualquier coach que sea bueno, lo del error, a ver, lo del error solo, o sea, a ver, el error como tal no es bueno, porque si no orientaríamos a nuestros clientes a tener un error. No, el error no es bueno. Ahora, si ocurre, como coaches tenemos la obligación de buscar el aprendizaje. Cuestión que no siempre todo el mundo hace. Si no tienes aprendizaje sobre el error, eso no vale para nada. Con lo cual, eso de nunca hay error no me vale. O sea, eso es un pensamiento reductivo, ¿vale? Después, está muy bien, porque en el siglo XX, y había los estadísticos, nos enseñaban cuál era el mejor país para ser feliz o la mejor empresa para trabajar. E insisto, es estadística. Y esto aquí ocurre, y en esto Leonardo también entra mucho, cuidado que sobre la estadística y la ciencia se basa sobre la estadística, podemos entender mucho, y está muy bien, pero cuidado que no deja de ser estadística. Por eso cuando vamos al siglo XXI, esta es una lectura mía personal, y han entrado los neurocuánticos, ¿no? Han dicho que la ciencia ha demostrado, porque hemos puesto un montón de datos, y ahora sabemos cómo funciona el cerebro. Sí. Punto. Los cerebros son distintos. Probablemente a lo mejor mi cerebro funciona distinto que el vuestro, más lento, soy español. O sea, los cerebros son distintos. Como referencia, como herramienta está muy bien, pero creo, y esto lo comparto con vosotros, que debemos de pasar a un siglo XXI
donde la tecnología, y nuestras habilidades de coaching nos ayuden a trabajar con las personas y a ser colaborativo, a coliderar, a co-crear. O sea, cada persona es un mundo y cada persona con nuestras herramientas debemos ayudarla a crecer, sin dar por hecho que esa persona va a hacer A, B y C, porque siguiendo la ciencia social va a ocurrir D. Entonces, esto es muy importante que intentamos. Y aquí voy a dejaros un pequeño vídeo, creo que lo veis, donde vemos cómo la tecnología se va a aplicar para un marcapasos, donde vemos que esa persona llega y ha habido una persona con un paro cardíaco. Y entonces ahora, fijaros que la tecnología del siglo XXI nos permite ayudar a la persona, nos ponemos unas gafas y estas gafas me permiten asistir al paciente. Y aquí es donde tenemos que entrar como al desmayado, perdón. Como coaches, tenemos que empezar a entender a que debemos de empezar a tratar como individuo, a cada individuo de forma distinta y única, y nos debemos apoyar, yo personalmente lo recomiendo, apoyar en tecnología para poder, con la tecnología, aplicar el mejor método que ayude a ese paciente. En el tema del coaching, podéis usar el ChatGPT, podemos enseñar ahora si queréis el Happiness Play, pero es muy importante, ahora si queréis después enseño Happiness Play, pero si queréis ahora me habrá preguntas y os enseño un poco Sí. la metodología que yo desarrollé, pero me Ah, habrá preguntas si claro. queréis, porque para parar un poquito y no aburriros tanto. Ahí está, ahí está. Muy bien. Adelante, adelante. Cuéntanos. La metodología que yo apliqué, que no es coaching como tal, es un auto-coaching, ¿vale? Que se explica en los libros. La metodología que yo apliqué juntaba herramientas de pura evaluación, ¿vale? Con herramientas más de trabajo personal, ¿vale? Un segundito, un momentito, un segundito, dame un segundito. A ver si os puedo enseñar, ¿vale? Entonces, para mí, lo que yo de alguna forma mostraba, veis mi pantalla, no? Sí, Lo que yo de alguna descubre forma tu mostraba, felicidad verdadera. vale. Yo desarrollé una tecnología que podéis entrar, podéis, si queréis algún usuario, mandáis un mensaje, y os mando algún usuario, es 7 días gratis, pero si tenéis algún usuario más, con gusto os mando lo que necesitéis, ¿vale? Yo ponía a las personas a trabajar auto-coaching desde, insisto que es una palabra que no tiene sentido, es una marca, ¿vale? No te puedes auto-coachear, o sea, creo que es una reducción, es una marca, no pretendía ser una, no te puedes hacer autocirugía, o sea, nadie que se asuste que esto es un coach no mismo, no, eso es una simplificación, es un invento de una palabra para que la gente entrara. Entonces tenía la metodología de Happiness Play. Cuando hacéis Happiness Play, cuando el cliente, cuando vuestro cliente trabaja con la herramienta, puede entrar y puede empezar a decir, oye, ¿cómo es mi vida? A mí me encanta la rueda de la vida, que a mí no la conocéis. Mucha gente dice que la herramienta del coaching solo es la escucha activa. Yo no voy a entrar en estas discusiones ahora. Nosotros, la herramienta, hacemos la rueda de la vida y ayudamos a las personas a que se evalúen cómo están a día de hoy. No voy a entrar en lo que es la rueda de la vida porque es evidente. Pero una vez que han visto cómo estaban, yo como coach me encontré, y esto no es coaching como tal, pero esto es un diagnóstico previo que se hace en recursos humanos, que creo que es importante. Antes de entrar a hacer encuestas, grandes encuestas, para mí era importante conocer qué era importante para la persona en su mundo. Pues si yo tenía a lo mejor en trabajo un 2, pues es que me faltan 8 puntos. Entonces, mi metodología trabajaba en, bueno, pues vamos a intentar pensar. Entonces, esto es interesante, porque yo podía darle un catálogo de opciones para que él buscara qué cosas le hacen a él sentir mejor. E insisto, esto es como cuando tienes una agencia de viajes y tienes un catálogo de viajes. Eh, Tú tienes un catálogo para tener opciones. Muchas personas, y en esto ocurre mucho en el crecimiento personal, y os lo digo por experiencia, cuando eres coach, tú quieres arreglarle la vida a todo el mundo. Queremos, entre comillas, lo arreglar, queremos aportar, queremos enseñar, ¿vale? Pero yo os voy a compartir que después de 20 años me da cuenta que mucha gente no sabe lo que quiere. Sabemos quejarnos muy bien, en esto somos expertos, ay, tal, total, total, pero cuando le preguntas de verdad qué quieres en la vida, te encuentras, y esto insisto no es una pregunta de coaching, porque es una pregunta muy más introspectiva de recursos humanos, de psicología social, cuando le preguntas a la persona qué quieres en la vida, mucha gente se bloquea, ¿vale? O empieza a decir, bueno, quiero que mi trabajo me guste, que mi trabajo me dé mucha lana, mucha plata, sea algo más específico.
Y cuando vengas a las personas a ser específicas, y es cuando entramos a un paso previo, que yo llamo el autocoaching previo, porque te ayuda mucho a la gente a entender qué es lo que quiere en la vida y le va a entender muy bien a no poder fracasar más, él se pone a pensar, pues yo quiero que mi trabajo, que mi empresa sea, en cuanto a Pedro, ventas, sea tal. Pedro. ¿Sí? Tenemos 45 minutos ya de tu ponencia. Generalmente dejamos la mitad para la ponencia y la mitad para el conversatorio. Vale. Elegimos lo que nos gusta, nos marcamos cambios. No voy a entrar ahora porque esto os hago contar. Hay algunos vídeos, podéis entrar a ver los Happiness Play. Y esto te ayuda un poco a entender una idea de cómo estás y cómo será la persona. Cerrando temas, Sí, quería contaros, tanto el coaching como el bienestar, como cualquier cuestión, es algo que debe orientarse a las personas, tratando a las personas como lo que son personas. Trabajamos personas con personas. Y tenemos que tener, si bien es cierto que está muy bien entender ciencia, la palabra ciencia está muy bien, son ciencias sociales, nos puede pasar como con las vacunas. Puede haber un error, con lo cual nunca debemos caer en la arrogancia de decir, como la ciencia ha demostrado que esto funciona. Ojo con esto. Somos personas que trabajamos con personas y que aplicamos métodos que pueden no ser los adecuados en ese momento o en ese contexto. Y esto es una cuestión que, si bien es cierto tener 40 habilidades de las certificadas y formadas, y está muy bien, hay que entender que somos humanos. Y en el momento que dejemos de entender que somos humanos, caeremos en una arrogancia muy clara en la que creo, y os comparto mi experiencia, no es bueno entrar bajo ningún concepto. Ya os dejo ya este tema y que hasta aquí quería llegar. Y bueno, pues después si queréis os dejo algunos recursos más. Hay muchas cosas del entorno de la vida, mapa la vida, hay un montón de recursos en mi blog que os pueden gustar y ayudaros mucho, porque no sé si habéis visto alguna vez cómo hacer mapa la vida, a lo mejor os puede interesar mucho, porque os puede servir mucho para desde los clientes, le mandéis esto, los clientes eh, se pueden hacer sus propios análisis, sus propias evaluaciones, esto después lo paso para que lo veáis, está muy bien porque además podéis bajar la rueda de la vida en Excel y podéis trabajar esto en Excel, así que después si queréis os paso más información y hasta aquí quería llegar porque si no, no vamos a dar un valor añadido con vosotros que es lo importante. Contadme. súper. Muchísimas gracias, Pedro. Seguro esto va a ser muy útil para gente que nos esté viendo en nuestra transmisión diferida o la transmisión actual. Eh, Sin embargo, tocaste temas muy precisos y muy específicos para tu audiencia actual de coaches que nos basamos en la teoría general del coaching y que nuestra intención justamente es, gracias a tu ponencia, poder abrir la conversación y poder entonces clarificar algunos puntos que quedaron quizás ahí en el aire y no sé si alguno de los presentes tenga algo que preguntarle a Pedro en relación a lo que fuimos escuchando, algo que quieran comentar y aprovechar los 40 minutos que nos quedan aquí con él. Adelante si alguien tiene algo que comentar, por favor. Salvador ya indicó una cuestión aquí, dijo 2 más 2 no siempre es 4. Vamos a ver El por sistema qué. decimal, el Exacto. sistema decimal, el sistema decimal, matemáticas, la ciencia matemática, 2 más 2 siempre es 4. Si mañana llegan los marcianos y tienen otro sistema decimal, 2 más 2 a lo mejor no es 4, eso es cierto. Pero nuestro sistema decimal, el que universalmente entendemos, por eso llamamos ciencia exacta, y si no sois un matemático se puede enfadar, 2 más 2 es siempre 4, porque es una cosa que está demostrada. Eh, el sistema Depende de qué es lo que decimal. está sumando. Si son electrones, no. 2 electrones más 2 electrones. Ah, bueno, vale. O sea, dos más dos, pues la atmósfera sí. O sea, pero en papel sí, Me refiero a números. pero no Me siempre. refiero, La me refiero palabra a números. siempre es, habría que hacer el caso, la prueba, el ejercicio
la comprobación de eso y luego ya determinar lo que sí. Es que tú dijiste que era 2 más 2 igual en China que en Marte, y yo lo que estoy diciendo es que en Marte no puede ser, porque efectivamente tendrían otro sistema, ¿no? Pero más que realmente demostrarlo, porque no puedo, no he ido a Marte todavía, es la generalización la que quiero llamar la atención de que si basamos la ciencia en algo como 2 más 2 matamos 10 siglos de investigación científica. Y no quiero reducirlo a eso, porque tú hablabas del reduccionismo, ¿no? Entonces, nada más quería llamar la atención. No tengo cómo demostrar lo que dije, lo retiro. No es verdad lo que dije, tal vez sea cierto lo que tú dices, pero lo que quería llamar la atención es sobre la generalización de algo que llamamos ciencia cuando solo es un dicho. Como Eh, Interesante cuestión. No, a ver, yo te he hecho una diferencia de el nomenclatura. de A ver, una cosa es la ciencia como tal, ¿vale? Y epistemológicamente la ciencia es un concepto maneras muy bueno. de semántica, ¿no? Te A perdimos, ver, Salvador. eh, ¿puedo responder a Salvador? ¿O se ha perdido? ¿O soy Un yo que se ha bloqueado? Yo proceso creo con la que, ciencia para mira, determinar si aquí el tema, Pedro y Salvador, a ver, ahí está, a ver. No, no, no lo escuchamos, se nos fue. Yo estoy consciente de que 2 más 2 igual a 4 es ciencia, definitivamente, son matemáticas, aritmética, y eso es verdad. Más allá de eso, no sé si mis compañeros y alumnos y gente que viene a que hablemos de coaching, podamos entablar una conversación junto con Pedro, porque Pedro mencionó muy frecuentemente y con mucha perseverancia, si lo podemos ver así, mencionó mucho, mucho, mucho coaching, habló de ejemplos de coaching, que coaching no es una ciencia, dijo que No, no, como ciencia lo... social. No, ¿Cómo? no, 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 perdonadme, perdonadme. Sí, Vamos a remarcar. Ahora, sí. esto voy a usar. Tuvimos conversaciones con Julio Laya, presenté con él en Perú. Y es muy interesante porque Julio Laya nos trae que la ciencia, precisamente, fue un gran avance que tuvimos en el siglo XIV o XV, si mal no me equivoco. XIV o XV, un poco, es cuando hablamos de la entrada de la ciencia. Y empezamos los humanos a usar la ciencia como avance indiscutible. ¿De acuerdo? La ciencia para nosotros ha sido un avance indiscutible y hay un montón insisto, de ciencias que son indiscutibles. Esto es indiscutible. Pero cuidado, porque esto fue muy interesante porque cuando hicimos esta reflexión con Julio Laya nos decía, cuidado, porque antes, digamos que antes del siglo, antes de la ciencia, la gente abrazaba un árbol y era yo con el árbol. La gente miraba un bosque y era yo con el bosque. Pero cuando llegó la ciencia en el siglo XV, digamos como que aquello era que tenía que estar científicamente probado y que lo tenía que ver yo y el vecino. Y eso Sí, es lo que sí. decía Julio Raya, y así nos Perfecto, explicó, nos pero gustó mucho. espera, pero para no divagar con comentarios que de repente se salen de nuestro tema, recordemos, este programa de 1 hora y media está enfocado y titulado Aprende de no directividad en el coaching. Entonces, si nos ajustamos solamente a hablar de coaching, Pedro mencionó en varias ocasiones que coaching no va a la par de la ciencia y que Pedro No, tiene ciencia su exacta. manera de... Espérame, Pedro, No, no, déjame terminar mi idea, o a menos que tú quieras hablar toda la tarde. Dame oportunidad nada más de expresar si es así por donde podemos irnos. Lo que pasa es que cada vez que intervienes, Pedro, me haces que la atención de todos se dirija a otro lado donde no nos conviene en este espacio. En este espacio, lo que queremos es hablar de que coaching, ¿qué es? ¿En qué tiene que basarse? ¿Cómo se hace y cómo lo hemos venido haciendo? A ver, veo que de todos modos nos estás escribiendo en el chat.
El coaching es una disciplina que está basada en una ciencia social, obvio que es ciencia. Ok, lo que pasa es que hace rato y quedó grabado, tú dijiste que coaching no se basaba ni es ciencia, entonces de repente yo me siento un tanto perdido porque de repente dices una cosa y luego dices otra cosa y luego te regresas y usas ejemplos que a mí me parecen muy confusos. Eso es a lo que voy. Mira, por ejemplo, dices que es una ciencia exacta, pero también hablas de que no existen ciencias exactas, entonces No, ahí estoy muy perdido. Mafalda, a ¿quieres decir ver, algo? Espérame un poquito, Pedro, porque tuviste casi 50 minutos de exposición y has tomado la palabra, creo que lo suficiente. Vamos a dar la oportunidad a que nuestros escuchantes te hagan una pregunta, si te parece bien. Adelante, Mafalda. No te oyes. No se escucha. Tampoco Salvador se escuchaba bien. Tú, Mafalda, tampoco te escuchas. A ver, inténtalo de nuevo. No se oye. No se oye. Bien. ¿Alguien más de los presentes? Tenemos un récord de participación. Hoy tenemos más de 15, 16 participantes. Les agradezco mucho. ¿Alguien que tenga otra? ¿Cómo han visto hasta ahora? Recuerden, enfoquémonos. Vamos a hablar solamente de coaching. Pedro nos habló de su propuesta de felicidad y mencionó dentro de ello el coaching. Yo no alcancé a comprender del todo a qué coaching se refiere porque Pedro ya leyó, conoce y entiende la TGC, pero no la escuché mencionar en su explicación. Adelante, vamos a ver, Mafalda, habla para ver si ahora te escuchamos. No se oye. A ver, vamos con David. Dale, David. Súper, muchas gracias, Jaime. ¿Qué tal, Pedro? Hablando de coaching, me parece, salvo que tal vez esté misleading este tema, que lo que comenta Pedro con relación a la felicidad y la subjetividad de la misma y a las herramientas de autoconocimiento, pone las bases para iniciar el coaching de la persona primero, ayudarle a que tenga ese autoconocimiento y a partir de ahí construir. Porque si la persona con la que estamos platicando, el consultante o quien sea, no tiene claro qué es lo que quiere en la vida, pues cómo lo podemos guiar o cómo lo podemos apoyar para que llegue a su objetivo, el que sea. Y con el tema de la ciencia, bueno, yo estudié muchos años economía y es impresionante cómo, a pesar de que la economía es considerada una ciencia, no predice nada. Somos muy buenos diciendo por qué pasaron las cosas, pero muy malos prediciendo qué va a pasar. Y me parece que parte del coaching es de este estilo, ¿no? Es decir, a ver, yo te puedo decir a lo mejor por qué te pasó lo que te pasó, suponiendo que ese fue el objetivo, que entiendo que no lo es, pero yo te puedo ayudar es a ese ejercicio de autoconocimiento para crecer en los puntos que tú quieras abordar. Y de ahí yo creo que esa es la idea, no sé si por ahí va la idea, Pedro, o me estoy perdiendo yo. gracias, David. Creo que indicaste un punto importante que la economía es muy interesante. La economía no predice el futuro, ¿vale? Explica el pasado, pero nunca predice el futuro. Por eso es una ciencia social. Por eso es, a ver, ciencias son todas, ¿vale? Ciencias también son todas, ¿vale? Pero quería hacer esa referencia, esa diferencia entre ciencias exactas y ciencias sociales, que no la he hecho yo, está mencionada ahí de quién hacía esta referencia, ¿vale? Cuando tenemos una ciencia exacta, tomamos unas definiciones y decimos 2 más 2 es 4. Y siempre que utilices mi ciencia matemática, 2 más 2 es 4. O sea, si otra cosa es que tú hagas una nueva ciencia, pero matemática en Marte. Pero nuestra matemática en el mundo, por eso decimos que es exacto, es 2 más 2 es 4. Las otras ciencias, y ahí entramos las ciencias sociales, que no son malas como tal, no he quitado la palabra ciencia, he puesto solo la muletilla de sociales para que entendamos la importancia de que pueden equivocarse. Por eso no son exactas. Por eso decimos, y la medicina también es una ciencia social, y no tiene nada de malo, porque nadie toma la medicación pensando La que le va a medicina cubrir lo del no, la cuerpo, medicina no es ciencia social, Pedro.
Perdón, no, no es ciencia social la medicina. Nada más hay que checar ese detalle, porque la medicina se basa en cuestiones biológicas, ciencias naturales. Es verdad, me puedo equivocar, pero eso Digo, tú es, que nos es has, bio- o sea, tú yo que digo nos que has no es exacta, dicho, tú que nos perdón. has dicho mucho cuidado con lo que estamos Sí, diciendo. perdón. Te digo Es, que no es exacta, la medicina sí, no es una ciencia exacta. Perdón, tienes razón, sí, que se me ha ido la cabeza. Está hablando de sí. me mezcla con la economía. Pero quiero decir que no es exacta, ¿vale? Con esto dice que cuando quiero es exacta y es muy importante entenderlo, yo que soy ingeniero, ¿vale? Yo, que se equivoca como Pedro dice el coaching mainstreaming. A ver, no es un tema de equivocarme, es un tema de transmitiros, al menos intentar explicaros, que lo que tenemos delante, ciencias de la salud indestructible, ciencia social, ¿vale? Sí. En Ciencias la de salud teoría son ciencias general del sociales. coaching, en la teoría general del coaching, ¿te puedes basar para explicarnos cómo se usa la ciencia No me social? acuerdo ahora cómo se venía a ese punto, ahora no me acuerdo todo el método del coaching, no puedo mirar, ¿vale? Luego, si queréis lo miraré y lo consultaré, ¿vale? Y os paso la referencia. No me acuerdo Pero ahora exactamente pero cómo. la idea de esta reunión era hablar de la teoría general del coaching, Pedro. No me he repasado el libro a lo bestia, no lo siento, no, Jaime, no. El libro lo leí hace 3 años y ahora mismo sé el marco que marcaba el libro y el libro está muy interesante porque marca ámbitos de actuación, dice muchas cosas que están fuera del ámbito del coaching y como tal está bien. Aunque lo que te quería contar de alguna forma, Jaime, es que creo que el libro como tal, y está muy bien, marca una referencia práctica teórica Sí, sobre el ámbito del coaching. Yo te diría solamente porque yo no soy psicólogo ni me quiero entrar en el tema, ¿de acuerdo? Yo solamente quería contaros sí, mi experiencia en la que trabajo con empresas, ¿de acuerdo? Y trabajo muchos años en la que intento no ir con una ciencia exacta, porque el coaching ni la economía tampoco, no son ciencias exactas. Y es más importante entrar con una aproximación, como tal siempre, pero no literalmente nosotros. Bueno, yo he hecho en base decimal, ¿vale? He hecho base decimal, 2 más 2 es 4. Si, si hablamos en un lenguaje distinto, pues 2 más 2 no son 4. O sea, yo ahora mismo el fondo de mi color es blanco. Si mañana pensamos que soy daltónico y soy ciego y es negro, pues lo podemos aceptar. Pero si no empezamos a entender una base de criterios, ¿vale? Dejaremos de llamar a las personas personas, lo llamaremos perros o animales y esto es de mi experiencia, no quiero imponer nada, creo que es importante y creo que en esto a veces el coaching a veces se puede perder porque difunde el ámbito de actuación y es una opinión personal, yo no se digo nada y con esto con Leonardo lo he hablado también. Es importante no perder el sentido de lo que es la propia ciencia como tal, porque si no, si todo vale, ¿vale? Podemos estar llamando al negro blanco y al blanco negro. Y creo que sí, hay que tener un es poco de. que justamente eso es lo que ocurre con el mainstream del coaching, que como no creen en que la ciencia pueda ayudarle al coaching a su correcta ejecución, se cae mucho en estos relativismos en los que hoy tenemos al coaching como una amalgama ecléctica de metodologías dispares, justo como dice la teoría general. A mí me gustaría, vamos a darle la palabra a Marilia y a Alexandre, porque lo que a nosotros nos interesa es, por ejemplo, Pedro que habla de coaching, tiene libros de auto-coaching, entiende el coaching, ya leyó la teoría general del coaching, se la dedicó Leonardo y viene a hablarnos de eso. Vamos a ver cuál es la relación entre lo que Pedro viene a traernos con la esencia no directiva o sin transferencias que hace a un buen coach o a un buen coaching. Todavía no hemos escuchado esa parte y es lo que a nosotros verdaderamente nos interesa. Marilia bajó la mano, no sé si quiere decir algo. Alexandre bajó la mano también. Ya no sé. ¿Quieren preguntar algo? Alex y Marilia, adelante. Sí, por aquí estoy. ¿Sí se escucha? Sí, Sí, Ok, muy bien. Quiero hacer como una pequeña diferenciación entre lo que comentaba Pedro sí, respecto a lo de las ciencias, ¿no? Que no es una ciencia exacta.
Primero quiero diferenciar ciencias naturales que utiliza un método que primero de pronto hace como una hipótesis, tiene como una idea y luego va al campo a verificar, ¿no? En palabras muy sencillas, muy breves, ¿ok? Y las ciencias sociales utilizan otro método, ¿ok? Las ciencias sociales, como por ejemplo la economía, el coaching, está basado en ciencias sociales y el método es diferente. El método es axiomático, lógico, deductivo. Es decir, que al ser axiomático está basado en certezas, ¿ok? Entonces, te quiero marcar esa diferencia para acotar de que sí es una ciencia que está basada en verdades. Ese era mi punto. De acuerdo, entonces eso pudiéramos considerar que como ciencia, la praxeología sí se considera una ciencia exacta. Gracias, Marilia. Alex, adelante. Concha, adelante. Sí, a mí lo que, bueno, buenas tardes, Pedro. Yo también, yo estoy en Europa también, así que es la tarde. Lo que a mí no me, bueno, como varias veces has hecho énfasis en el hecho de que el coaching no era una ciencia exacta, bueno, ahora como ya lo estamos diciendo, el coaching es una profesión de ayuda, ¿no? La ciencia sería la praxeología, como la psicoterapia no es una ciencia, la ciencia es la psicología, ¿no? Pero cuando tú haces énfasis en este hecho, que no es una ciencia exacta, yo lo que no entiendo es que lo que quieres decir con esto es que, no sé, que el método, la metodología que se emplea para acompañar a personas no importa, que no sé, no entendí un poco el para qué, como hacías mucha hincapié en este punto, ¿no? A mí me quedé como con la impresión de que como no es una ciencia exacta, pues no importa lo que hacemos, ¿no? Que quizá me equivoco, ¿no? Pero es un poco la impresión que se me dio, ¿no? Y creo que es un poco el problema que hay al día de hoy, que hay coaching de todo y de nada, ¿no? Y que cualquiera pueda pretender hacer coaching, ¿no? Cuando se puede alejar mucho de la esencia no directiva que pretende tener la profesión. Excelente. Primero os felicito porque tengo que elevar mi nivel de respuesta. He hecho una presentación más básica, perdonadme, los veo muy preparados. Vamos a ser honestos. Con esto lo que quería decir, ¿vale? Que es una de las principales cuestiones que yo he sufrido. No digo que la gente sufra, digo que cuando digo que no hay una ciencia exacta, digo que la aproximación a los clientes, y en eso es un tema que cuando aprendes una barbaridad, la aproximación a los clientes, si bien tiene una metodología probada que funciona y es muy buena, excepcionalmente buena, y ahí se ve quién es buen coach y quién es un coach de no saber nada, ¿vale? Si bien es cierto esto, también creo, y es una de las reflexiones que a mí me ha llevado muchos años a entender, que hay que entender que somos humanos y que no siempre, pese a que hagamos la mejor metodología, vamos a acertar. Y es un tema en el que creo que hasta incluso la psicología cuesta también de entender. Y esto creo que es bueno entender que cuando hablamos con personas, abrirnos, decir, mira, yo voy a traerte unas metodologías y unos métodos de trabajo que funcionan, probados. Pero si en algún momento tú como persona no te sientes alineado conmigo, a lo mejor hay que cambiar a otra persona. Y esto que cuesta mucho de entender, porque realmente va en contra de lo que es un método concreto, es algo de lo que tenemos que partir, desde mi experiencia, no intento imponérselo a nadie, de que al final las personas, trabajamos con personas y puede haber que a alguien no nos guste por bien que use, aunque use bien el método científico, a lo mejor no me gusta como psicólogo o psiquiatra y necesito a persona. Entonces, a esto, y esto es muy largo de explicar ahora, tenía que explicaros, cada persona somos un mundo en lo que tenemos en nuestra cabeza y podemos tener rechazo hacia personas simplemente por cuestiones personales. Con esto quiero decir que sí es una ciencia, es una metodología, es un trabajo fantástico y es lo que diferencia al auténtico coach streamer del que tiene una metodología, cierto, pero yo quería transmitiros que al no ser una ciencia exacta, como la economía, podemos equivocarnos. Y el mayor, que a mí me llevó mucho tiempo entenderlo, el mayor aprendizaje que yo tuve es que cuidado que somos personas, trabajamos con personas, y por más
por mejor método que tengamos, que por supuesto, mejor método, mejor nos irá, tenemos que aprender que a veces, y eso duele mucho, cuando llegas a casa y dices, oye, a lo mejor no he sido el coach que debería haber sido, porque aunque he utilizado la metodología correcta, a lo mejor esa persona tiene algo contra mí, por lo que sea, porque somos personas. Y no se ha pasado nunca que vas a un médico y hay uno que te cae mejor y otro que te cae peor. Y todos los dos a lo mejor usan el mismo método, pero podemos tener nuestras preferencias. Y ahí es donde entramos a lo que yo digo, que es que al final, si fuéramos reduccionistas, diríamos, no, es que el coaching tal es el mejor. Bueno, yo creo que hay que ser más críticos y poder decir, oye, mira, usamos metodologías fantásticas, tenemos una tasa de acierto muy alto, pero a veces nos podemos equivocar. Va a ser muy pocas veces, pues sí que Jaime es un profesional muy grande, pero es un tema lo que yo quería traer a la reflexión y ya no es entrar si es más o menos, ¿de acuerdo? Sino es un tema de humano, de que somos humanos trabajando con personas, empleados De con acuerdo, empleados. de Eso acuerdo. tenemos que tenerlo en Adelante, cuenta. adelante, adelante, Concha. Bueno, yo quería hacer una pequeña reflexión y una pregunta a Pedro. La reflexión es, a mí me ha alegrado mucho, perdón, de que Pedro tenga la tesis de Leonardo Ravier firmada por él. Al margen de debate, ciencia, no ciencia, a mí me llama mucho la atención el tema de la metodología. Pedro creo entender, o haber entendido, que no, quizá no la recuerda bien. Pero si nos vamos al origen, a mí me gustaría saber, aparte de antipatías, simpatías, acercamiento humano o alejamiento humano por simpatías o no, que es lo que creo que Pedro está planteando, me gustaría saber de Pedro que nos definiera, porque ha estado en contacto con Olaya, me gustaría que nos definiera para él qué es el coaching. Gracias, Pedro. Coaching. Para como me estáis evaluando a un nivel muy académico, voy a mi glosario. O sea, para no caer. Un segundito, por favor. Para mí es una disciplina. Para mí es una disciplina, y aquí podemos ver claramente la definición. Para mí el coaching es una disciplina, es un proceso, un método de disciplina o técnica que ayuda a la gente a conseguir sueños, metas, objetivos, por mencionar otras palabras. Y esta definición la quiero dejar como muy amplia, ¿vale? Y, y cuidado porque podemos entrar a Leonardo, que no es tampoco tan diferente. El problema, e insisto, que al no estar regulado, ¿vale? No está, si vemos la palabra RAE coaching, que a mí me gusta a veces tomarla como definición, que no es RAE coaching, no está de coaching, podemos caer en un tema complicado, ¿vale? Para mí es una disciplina, un proceso con el que ayudamos a otra persona a conseguir cosas. A otra persona, a un equipo o a un sistema, ¿vale? Ese es el marco de actuación, para mí, de la actuación. Ahora, ¿qué es una persona? ¿Qué es el proceso? ¿Qué es una disciplina? Ya entramos a perdernos. Pero para mí, como herramienta, como definición global y básica que uso, para mí es un proceso, una disciplina que ayuda a una persona, a un equipo a conseguir mejores resultados. ¿Te vale así, Concha, o epistemológicamente no te cuadra? Se me queda un poco escasa la definición. Vale, Es que, pero a rasgos muy generales, muy generales. Cabe todo, ahí claro, cabría todo, ahí cabría todo, Pedro. Ahí cabría psicoterapia, otro tipo de ¿no? intervención, mentorías, ayuda eclesiástica, llamémosle así. Ahí cabría cualquier tipo de ayuda que podríamos, como no, ponerle el nombre de que también es una disciplina. Pero para mí disciplina, la matización, que creo es importante añadir a la definición, es a base, con fundamento en una metodología, que eso es lo que creo que es necesario y es el factor diferenciador del coaching respecto a otro tipo de intervenciones. ¿Qué dices a eso? Bueno, la psicología también tiene de metodología. La psicología también tiene, o sea, Concha, te voy a ser honesto, y por más que estoy de acuerdo con vosotros, o sea, y lo veo,
Si quieres, ahora te saco las diferencias que yo entendía para que las veáis, porque me tiene muchos años, créeme, ahora te voy a hablar desde la experiencia, ¿vale? Una cosa es lo que nosotros queramos pensar, otra cosa es lo que la gente piensa, ¿vale? Y yo he tenido, y te digo porque sí que, pues, perdóname, te comparto mi experiencia. Para mí era muy importante diferenciar entre la psicología, entre la formación, entre la consultoría, entre el coaching y entre el counseling. Para mí era muy importante hacer esas definiciones, ¿vale? Y entender que unos tienen clientes, otros tienen pacientes, otros tienen alumnos, y gasté mucha energía en esto, ¿vale? Y estoy de acuerdo, y por eso digo que a mí el libro de Leonardo me encanta, porque marca mucho el ámbito, y en eso no estoy para nada en desacuerdo, totalmente convencido. Ahora bien, el problema, y no te quiero engañar, es lo que piensa la calle, lo que se piensa afuera. Y ahí es donde entramos, que cuesta, y te hablo desde mi experiencia, y insisto, el marco general es fantástico. Pero yo te voy a poner un ejemplo que nos pasa mucho. En España, al menos, en España, y voy a generalizar, pero voy a dar un comentario, es que en España la gente piensa que quien va al psicólogo está loco, De ¿vale? hecho, también en Una idea, España y en México todavía hay gente que piensa que y la Tierra es plana. entonces, que también ocurre que en Argentina o en Estados Unidos, Perdona, quien no va al psicólogo es que si es me pobre, permitís un momento, por favor, que creo que ahora sí se me puede oír. Adelante. ¿sí? Ah, es que lo que los argumentos que estás dando son falacias y no es correcto en absoluto. Yo no entiendo. A ver, yo te invito a revisitar la tesis, pero acompañado de un coach formado que te pueda explicar la metodología. Una de las cosas que hemos detectado es que el leer la tesis no te da información ni por asomo de en qué consiste la no directividad. Tuvimos pruebas la semana pasada hablando con un psicólogo clínico que además es coach y a base de hablarle de la metodología, cómo es realmente, cómo funciona operativamente en lo que es una sesión, empezó a comprender que la no directividad no se parece en nada a lo que se considera no directividad ni en el mainstream ni en la psicología. Hay una marcadísima diferencia con base científica, con su propia finalidad, con su propia definición y que convierte de facto al coaching en una profesión que será arreglada en un futuro, que no se arreglada es una falacia. Los primeros psicólogos de la historia no tenían titulación ninguna porque era físicamente imposible, porque no pueden hacer regulado, se regulará con el tiempo. Ahora tenemos una teoría general que irá desarrollándose, han empezado a aparecer ya especialidades incluso, y tarde o temprano esto va a ser carrera universitaria con toda seguridad, 100%, con lo cual es una profesión totalmente seria, con todo lo necesario para ser una profesión. Otra cosa es que el mainstream del coaching, desde la confusión que se creó hace ya varias décadas, haya mantenido esta idea errónea. Tiene sentido, se comprende, pero va siendo hora de empezar a aceptar que eso ha cambiado y empezar a estudiar con seriedad por qué, cómo y de qué manera ha cambiado. Y de hecho te puedo poner un ejemplo. Uno de los problemas de la confusión es que los psicólogos clínicos coparon nuestra profesión porque como esto era una especie de Frankenstein, como hemos hablado en otras sesiones, en el que todo cabe, en el que cualquier cosa es posible. Si quiero ayudar a mi cliente, lo que sea, como sea y cuando sea, prácticamente con salvedades, por supuesto. ¿Qué ocurre? Que los que más seriedad daban, los que más respeto daban a los clientes y los que más daban a lo mejor algún tipo de resultado o intento eran los psicólogos. Entonces acabaron creyéndose que la profesión es suya, que el terreno es suyo y la autoridad es suya. ¿Qué ocurre? Que no es cierto. El máximo que ellos han podido dar es lo que dio Rogers, y Rogers mismo acabó diciendo me estoy saliendo de la psicología y se paró. Si hubiera seguido avanzando habría descubierto el coaching. Es lo que descubrió Leo. Entonces, la cosa va mucho, mucho, mucho más allá de lo que estás apuntando, que entiendo perfectamente porque, ya te digo, la confusión le viene incluso a los psicólogos porque ellos leen desde Rogers, se paran en Rogers y al leer la tesis está el problema, que es cierto, de que es totalmente descriptiva, pero no explica el método.
el método describe lo que son las metacompetencias, lo que es cada uno de los elementos del proceso, etcétera, los tipos de foco de atención, de objetivos, etcétera. Pero no explica cómo se aplica operativamente en la vida real. Si lo vieras, cambiarías totalmente el discurso, eso te lo puedo asegurar 100%. Por eso te digo, te invito a leer, a releer de nuevo la tesis, pero acompañado por un coach que pueda darte esa parte de la que se carece siempre que se lee, porque la parte práctica aclara cómo lo hacemos. El otro día el psicólogo con el que estábamos hablando nos comentaba que era imposible, por ejemplo, la no directividad. Cuando empezamos a rebatir, cayó en cuenta de que podíamos estar diciendo, tener algún tipo de razón para lo que afirmamos, y pidió que en 2, 3 minutos le explicáramos qué queríamos decir con no directividad, y ahí acabó sacando la conclusión de que en su caso él no era efectivamente un coach, sino un consultor sistémico, o sea, un psicólogo rogeriano o cercano a psicología rogeriana. Entonces, buena parte de lo que has dicho es cierto totalmente, 100% para el mainstream, no lo es para el coaching no directivo, tal y como lo conocemos nosotros. Es que Sí, sí. entiendo que es nuevo y hay que ir divulgándolo y por supuesto yo diría, Jaime, quería sugerir también hacer un disclaimer y explicar a la gente que estamos invitando a gente que no tiene la misma formación, con lo cual esta confusión es comprensible. Pero la confusión está y nuestra labor en principio es divulgarla, explicarla, dejarla bien clara para que podamos avanzar en la profesión, hacerla, llevarla al nivel que de verdad merece y dar la calidad, el máximo de eficacia también a nuestros clientes. Creo que se lo merecen también. Sí, gracias, Muchas Mafalda. gracias por el discurso, Claro. pero A ver, aquí Me la creo que intención. gustaría, Puedo me gustaría responder. sumar, perdón, me gustaría sumar un poquito a lo que dice Mafalda, de manera como muy superficial o de manera como muy burda. Algunos psicólogos piensan que la no directividad se trata de lo siguiente. Ellos, bueno, aquí por lo menos en mi país, me han comentado, yo no le digo a mi cliente qué va a hacer, le puedo asomar algo, pero ya yo no le dije. Él queda de su parte si lo toma o lo deja. Lo que yo más o menos le asomé o que lo que yo más o menos le sugerí. Para ellos, eso significa no directividad. Y por supuesto digo que es una cuestión muy burda, muy superficial, porque la no directividad es más profunda, es mucho más profunda. Hay que meterse allí. Y bueno, pero un poquito para sumar eso, ¿no? Lo que comúnmente la gente cree, o los psicólogos y otros coaches piensan de lo que se refiere la no directividad. Bien, vamos entonces a nada más aquí a hacer un apunte. Todos quienes tienen, como lo dije al principio, todos quienes tienen algo que decir alrededor, dentro, fuera, en el borde, etcétera, con relación al coaching, son bienvenidos. El tema es que cuando queremos empezar a rebatir, a debatir o a compartir ideas relacionadas a qué hace al coaching, ser coaching, pues obviamente que van a salir chispas y eso es parte de lo que queremos o pretendemos hacer. Porque si damos al coaching como algo ya completo, como algo ya definido, como algo ya terminado, pues no habría razón de hacer nada. Ayer tuve yo la, bueno, me acerqué y me llegó la información de las nuevas competencias de ICF y a mí, por ejemplo, me encantaría que viniera un coach MCC de ICF para que nos explique cómo funcionan las competencias para honrar y venerar la operatividad con base en la no directividad. Eso es una inquietud que nosotros tenemos. No me han podido explicar ningún MSC de ICF dónde y cómo se garantiza el nivel más alto de no directividad.
Los invitados que tenemos aquí son grandes referentes del coaching allá afuera. Queremos entonces aquí ver qué tanto podemos conciliar ideas y darle para adelante y como dice Mafalda, obviamente hacer lo que le corresponde a cada profesión y no caer en esta mala praxis o mala práctica del intrusismo, que hoy en día el intrusismo está a tope y ese es un gravísimo problema donde quienes no estamos del todo instruidos en coaching, le creemos a los que hablan de coaching sin saber por qué. Esa era la idea. Ahí, si me permites apuntarlo, Jaime, el intrusismo es mutuo. El problema es que Sí, los claro, psicólogos se están arrogando la autoridad de hablar desde su profesión, como profesionales expertos en psicología, de otra profesión de la que lo claro, desconocen todo. claro, Y es claro, exacto. abundan en la confusión y en la dificultad para poner límites y para poner puntos claros de metodología. La metodología de la que ellos hablan no la conocen y la prueba le quedó muy clara la semana pasada y con cualquier psicólogo con el que pudiéramos hablar, si escucharan, porque hay muchos psicólogos, al menos en España, que no escuchan, si escucharan se darían cuenta lo mismo que se dio cuenta Ignacio. Entonces, hay que ir divulgando para que vaya calando un poco la idea de que algo tenemos que decir que es bastante diferente a lo que hay previo Si me Vale, permitís un y que no tiene apunte, nada que ver una profesión con otra. Ellos sí, están cayendo en intrusismo sí, sin querer exactamente, y es cuestión de avisarles. claro. Adelante, Pedro, cuéntanos dos cómo apuntes. quieres cerrar esta reunión. Punto. Yo quiero explicaros, yo soy ingeniero. Para mí existen las normas ISO y eso para mí es lo fundamental. ¿Vale? Yo he creerme trabajado para que el coaching fuera una profesión al 100% de mi cuerpo. Al 100%. He estado años trabajando para que esto fuera una realidad. ¿Vale? Lo que ocurre es que una cosa es lo que a mí me gustaría y lo que a todos los que estamos aquí nos gustaría y lo que está en el libro nos gustaría, y otra cosa es la regulación formal que existe. Y esto creo que no es lo que yo opine, ni lo que opine Dinora, ni lo que opine Jaime, es la regulación legal que es diferente en cada país, por favor. En España actualmente no es una profesión reglada, mirar la ley, no es un tema que lo opine yo, insisto, Pero no por que a mí eso me lo vas a encantaría que lo fuera. hacer, pero no por eso lo vas a hacer directivamente. Jaime, te repito, llevo años peleando para que esto sea una profesión reglada, me Sí, encantaría, ¿vale? O sea, no es que no me guste, es que me encantaría. Y el hecho de que yo me he dejado un poco del coaching, que yo te explicaba antes, es porque yo ahora hago más mentoring y tal, porque me encuentro, y desgraciadamente lo comparto con vosotros, con ustedes, no es porque me guste, es porque es la realidad, que hoy en día coach es como cualquiera, y es una pena. Y si lo digo, lo comparto entre vosotros, no intento decirlo como que, no, yo no sé, o sea, no quiero imponer lo que es el coaching, ni decirlo, digo que desgraciadamente en algunos países, en muchos, no existe una regulación como tal. Y eso ha está bien, Pedro, convertido. está bien, está bien. Vamos cerrando y dinos que la gente que quiere saber del coaching, porque a ver, estoy entendiendo que tú ya te separaste, tú ya no te refieres a como coach, tú ya eres mentor, ya el coaching no lo estás, ya no te Y presentas os así. lo digo, ojalá exista más regulación, me encantaría. O sea, entiendo los puentes a que existe. Yo he Regresa, aportado. Pedro, espera, no, te me vuelves a ir, te me vuelves a ir. Te hice una pregunta precisa. Tú ya no haces coaching, tú haces mentoring, ¿es correcto? Es más correcto, sí. Ok, eso es O todo. sea, Entonces, utilizo el coaching como disciplina dentro de mis habituales sesiones, ¿vale? Pero como tal el coaching, que me parece que es ayudar a la persona a que se trabaje, yo me he encontrado desde mi experiencia que muchas veces las personas no saben y hay que apoyarlas dándolas formación y mentoría. Por eso digo que el coaching es una disciplina fantástica, pero lo que quiero compartir, que nadie se me enfade, por favor, no conmigo, desde luego, yo no soy el culpable de eso, porque yo he trabajado por el coaching de una forma brutal. Y por eso hay personas como Leonardo que me respetan, porque yo no, yo he trabajado mucho en diferenciar qué es coaching y qué no es coaching, y yo no entro a discutir con vosotros. O sea, desgraciadamente el mercado, y no lo digo porque me gusta a mí, sino que el mercado entiende por coaching cualquier cosa. Y os lo comparto con vosotros. Ojalá trabajemos, y estoy encantado con Jaime, como hablar cuando queráis, en aportar más, en cómo conseguir que la gente entienda que esto es algo muy pa- útil para y eso, necesario. para eso son estas sesiones, pero si no le damos a la gente claridad,
no estamos aportando en mucho. Por eso yo intentaba explicaros mitos desde la ciencia de la felicidad, que también me encuentro, ¿vale? Intentar ser un poquito asertivos, en el sentido de, esto no es coaching, esto es coaching. Y en este caso creo que o lo hacemos de alguna forma, y siento que es una pena, o lo hacemos, o desgraciadamente el que vende coaching de dos por uno, es decir, de mierda, perdóname la expresión, nos adelanta porque vende promesas, vende ilusiones, y en el fondo es, oye, eso es O de un vende proceso, una mentoring. disciplina, o vende mentoring, por eso digo, yo no confundo a nadie, o sea, insisto. Yo me he encontrado muchos clientes que venían a pedir coaching y luego me decían, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Vale? No, yo te voy a ayudar a que tú veas lo que tienes que hacer. Tengo muy claro lo que es el coaching y lo que no es el coaching, ¿vale? Entonces, y lo que ha vendido el mercado es que el coaching te vale para todo. Bueno, en el fondo tenemos Exactamente. que entender que la formación, Pero no es más, si te podemos llega a hacerle hacer un caso al trauma, mercado entonces. Jaime, no te lo, te insisto, yo te hablo de mi experiencia, no intento No, claro, cambiar a nadie. claro. Lo que pasa es que ya para ir terminando, yo entiendo esto. Tú dices, por un lado, el mercado manda y hay que adaptarnos al mercado, y por otro lado dices, pero en el mercado solo se hace mainstream. Entonces, ¿hay que hacerle caso al mainstream o hay que Yo no estar he haciendo... dicho, no, no he dicho ni que el mercado manda ni que solo hay tal. Creo que las palabras solo, nunca o tal, nunca, no las uso mucho. Digo que desgraciadamente hay que hacer un trabajo muy importante de educar. Y por eso digo que hay libros fantásticos como el de Leonardo, insisto, que para mí es un placer leerlo y compartir con él experiencias, de compartir lo que es realmente el coaching. Y esto es coaching. Y ojalá, y en esto estoy totalmente de acuerdo, sea una profesión en breve, regulada, en todos los países, porque ahora mismo no lo es en todos. No lo es. O sea, y por más o sea, hablo en base a ley, ¿no? Perfecto. No es que a mí me guste, me encantaría, pero creo que es importante que partamos de que tenemos un escenario caótico y que hay que empezar a ayudar desde la máxima humildad y crecimiento para aportar valor. Claro que sí. Claro que sí. Pues gracias a todos los humildes que se presentaron hoy, porque ese es el primer paso. No sé si haya algún otro comentario de alguien que ha estado aquí presente con cámara o sin cámara antes de despedirnos. En una palabra, ¿cómo se quedan? ¿Qué se llevan? Qué les pareció nuestra reunión de hoy, sesión 89? Y por favor... inviten a gente que esté confusa o que esté clara al hablar de coaching, porque quien venga, yo les aseguro que vamos a dejar una semillita de inquietud, de curiosidad, de nuevas alternativas para devolverle la dignidad al coaching, que eso urge, como lo podemos ver en esta sesión. Por favor, déjenme un mensaje en el chat o abran su micrófono. Ya nos pasamos unos minutos, pero creo que vale la pena. Quiero escucharles con qué se están quedando después de lo que pasó hoy. Bueno, pues yo me quedo, bueno, que es algo que no hemos podido adentrarnos totalmente con el tiempo limitado, ¿no? Pero yo me quedo con la frase bueno, de que las ciencias sociales, ¿no? O que la profesión de ayuda del coaching era algo que, con lo cual podíamos equivocarnos, ¿no? Como que no podía garantizar resultados y tal. Y no sé, a mí es algo que me va a dar como carne, ¿no? Para trabajar, como rebatir un poco ese argumento en el futuro, porque, bueno, obviamente parece que bueno, que para personas que quizá no trabajan con la TGC, ¿no? Pues se pueda percibir así, ¿no? Que aunque hay una propuesta científica, pues por ser una ciencia social, pues no es algo que garantiza algo para el cliente, ¿no? Bueno, nunca había pensado que se podía ver desde este punto de vista y bueno, eso me lo llevo para trabajar. Una argumentación posterior, ¿no? Bueno, gracias por haber venido, Pedro. Sí. Gracias, Pedro. Gracias, Alex.
En el chat hay mucha actividad, si quieren ahí revisarlo. Dice Concha, regular el coaching requiere de una definición común, un marco histórico coherente, un fundamento científico y una metodología adecuada. Lo demás se quedará en buenas intenciones, como está construido pavimentado el camino hacia el infierno, dicen, ¿no? Eh, Muy bien, gracias Alex. ¿Alguien más? No veo manos arriba, ¿quiere decir que la participación aquí termina o alguien más que quiera a Isaías? Sí, sí, a mí me gustaría puntualizar una cosa respecto a lo que ha dicho Alexander. Hay una segunda tesis doctoral, la del doctor Gorka, que da prueba científica de la diferencia a nivel de funcionamiento cerebral de una persona que está en un proceso directivo y la diferencia entre cómo está el cerebro de una persona en un proceso no directivo. Y hay diferencia, mucha. ¿Por qué? Porque un proceso directivo está inhibiendo las partes del cerebro que el proceso no directivo potencia. Entonces, podemos dar bastante garantía de éxito en un proceso. En el 100% de las sesiones de un proceso puede no darse ese efecto, pero a lo largo de un proceso es poco menos que imposible que no pase. Entonces, podemos dar bastante más garantía que el mainstream, sin ninguna duda, y totalmente demostrado y medible. Bien, nada más recuerden que nos estamos despidiendo, ya no vamos a abrir melones, vamos a ser muy precisos para despedirnos. Dice aquí Isaías, yo solamente quisiera remarcar el gran nivel y extraordinaria calidad de labor divulgativa, tanto de los colaboradores como de nuestro moderador. Son ustedes excepcionales, un fuerte abrazo. Nadie duda de la necesidad de tener un proceso y una metodología adecuada, dice Pedro, os felicito por vuestra labor. Bien, gracias Pedro por haber asistido, por esa valentía, por este interés, por mostrarnos tu método, por mostrarnos tu interés en elevar los niveles de felicidad y sobre todo de una manera mucho más responsable, más coherente, más aterrizada. Y entiendo que la parte del coaching es importante, pues inmiscuirla en ese proceso, eliminando pensamiento mágico, tóxico, que provoca subidones, que después, pues la bajada es terrible. Gracias, Dani. Yo reitero y repito, si no veo manos levantadas y ya no veo interés de participación, entonces nos podemos despedir. Les agradezco a todos que hayan estado aquí con nosotros y ojalá nos veamos en la próxima sesión. Bienvenidos sean todos para que coincidamos nuevamente con esta bonita misión. Pásenla bien, hasta luego. Chao. Muchas gracias. Chao. Gracias a todos. Bye.